Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Sara Alzate y el día de hoy vamos a ver la fisiopatología de la anemia. Antes de hablar de la anemia debemos de hablar del implicado más importante o de los implicados, ¿cierto? Los glóbulos rojos, o también conocidos como eritrocitos. Estos amigos funcionan como un taxi que va a transportar el oxígeno de los pulmones donde se hace el intercambio gaseoso a todas las células de nuestro cuerpo. Esto a través de la sangre, ¿cierto? Una característica muy particular de estas células sanguíneas es que son las únicas células del cuerpo adulto sin núcleo. Esto les va a dar esa particularidad de parecerse a una rosquilla sin hueco, ya que tienen una forma de disco aplanado y pueden estar midiendo entre unos 7 a 9 micrómetros. Su tiempo de vida es relativamente corto, 120 días de vida. Y renovamos casi 2 millones de estos amigos por segundo. Para la fabricación de estos eritrocitos vamos a tener la eritropoyesis. Este proceso ocurre en la médula ósea roja en los adultos, dentro de estructuras específicas que se llaman islas eritroblásticas. Este proceso tiene diferentes etapas donde ciertos nutrientes súper importantes intervienen. Tenemos el hierro para la formación de la hemoglobina, que esta se va a pegar al glóbulo rojo cuando ya esté maduro. El ácido fólico, que va a ayudar a la copia del ADN en la mitosis, que va a realizar la célula madre. La vitamina B12, que va a ayudar a que el núcleo del eritrocito madure de manera óptima. Las proteínas para formar la globina y la hormona EPO, que se produce en el riñón cuando se detecta poco oxígeno. Todo este proceso va a iniciar con la célula madre o una célula multipotente, también llamada, que tiene la capacidad de diferirse en varias células. O sea, esta célula madre se puede convertir en la célula especializada solo en músculo, solo en pelo o solo en tu ojo, una célula específica. Al ser multipotente, se puede convertir, en este caso, en la eritropoyesis, en una célula sanguínea. Bien, vamos a pasar al paso número 2, que en pocas palabras es cuando crece y acumula hemoglobina. A este paso lo vamos a llamar proeritroblastos, que son las primeras células precursoras nucleadas que comienzan la síntesis de hemoglobina. Luego, cuando ya pasa al paso 3, tenemos los eritroblastos basófilos, los policromatófilos y los ortocromáticos. En esta parte comienza la etapa de maduración con cambios en el tamaño celular, coloración y contenido de hemoglobina. Aquí seguimos en la etapa número 2, por decirlo así. Ya en la etapa donde bota el núcleo se llama reticulocitos. Las células casi maduras pierden el núcleo y se liberan al torrente sanguíneo. Completa su maduración en aproximadamente 24 horas, ¿cierto? Estos glóbulos rojos o eritrocitos maduros ya son funcionales, sin núcleo y están listos para transportar oxígeno y dióxido de carbono. Pero bien, ya sabemos cómo se crean. Miremos cómo es su muerte, que también resulta siendo un ciclo, ¿cierto? Bueno, cuando se da la salida de ese eritrocito a la sangre desde la médula ósea, este va a recorrer o va a transportar, circular durante 120 días, transportando oxígeno y dióxido de carbono. Cuando este eritrocito ya pasa sus 120 días, envejece y pierde flexibilidad. Esto es detectado por el vaso que los toma y los destruye. Pero mediante esa destrucción, el hierro se va a reciclar. El cuerpo es súper inteligente, no va a dejar algo tan importante a la deriva, para que éste sea reutilizado en la formación de nuevos glóbulos rojos y volver a empezar el proceso. Pero bien, sabemos que los eritrocitos no se encuentran solos en la sangre. Por eso, para conocer a los otros acompañantes, a las otras células presentes, realizamos un hemograma. El hemograma, de forma simple, es como el informe técnico, ¿cierto?, de la sangre.
Cuenta y mide todos los tipos de células que hay. Tenemos diferentes series. Tenemos la serie roja que va a medir los glóbulos rojos. Esta sección se encarga de medir la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. Primero con la hemoglobina. Este es el parámetro más importante que nos va a indicar la capacidad real de transporte de oxígeno. Cada eritrocito, cada glóbulo contiene 270 millones de hemoglobina. Que esta hemoglobina se va a componer de 4 cadenas de proteína, que se llaman globinas, por eso la importancia del consumo de proteínas, y 4 grupos hemo, que contienen hierro. Que el hierro en realidad es donde se pega el oxígeno. Luego tenemos el hematocrito. Este representa el porcentaje de volumen total de la sangre que está ocupado por los glóbulos rojos. Y claro, los glóbulos rojos que nos indican la cantidad de células rojas presentes en la muestra. El valor corpuscular medio es otro. Este va a medir el tamaño promedio de los glóbulos rojos para determinar si son normales, pequeños, o sea, microcíticos, o grandes, macrocíticos. Y por último, en esta serie roja tenemos los reticulocitos. Son glóbulos rojos jóvenes. Su medición permite evaluar la actividad y capacidad de respuesta de la médula ósea, o sea, saber si la médula ósea está funcionando bien. Luego tenemos la serie blanca, donde están los leucocitos en general. Esta sección va a medir las células encargadas de la protección de nuestro organismo. Los leucocitos totales van a representar la defensa global del cuerpo, que se van a dividir en 1. Neutrófilos, que estos se especializan principalmente en combatir infecciones causadas por bacterias. Neutrófilos con bacterias. Los linfocitos son los encargados de combatir estas infecciones, pero contra virus. Y los eosinófilos, su número aumenta ante la presencia de parásitos o durante reacciones alérgicas. Y por último tenemos la serie plaquetaria. Esta se encarga de medir los procesos de reparación y control de sangrados. Aquí se va a medir el número de plaquetas disponibles para la coagulación de la sangre, el volumen plaquetario medio, que va a indicar el tamaño promedio de las plaquetas, y ya con esto clarísimo, pasemos a lo importante, la patología, la anemia. La anemia, a manera global, se define como una concentración de hemoglobina por debajo de lo normal. ¿Por qué decimos por debajo de lo normal y no por debajo de cierto rango o cierto número? Porque la hemoglobina o la cantidad de hemoglobina va a depender muchísimo de tu sexo, tu edad y dónde vives, por ejemplo. Esta baja hemoglobina o baja cantidad de lo normal, lo que va a hacer es que va a impedir que tu cuerpo reciba el oxígeno suficiente, lo que va a generar ciertos síntomas como fatiga, palidez, falta de aire, mareos y palpitaciones. Todo esto es explicable. El oxígeno es necesario para la producción de energía. Y este se va a traducir en que vas a tener más fatiga, porque no hay energía, ¿cierto? Las palpitaciones. Al haber menos oxígeno, el corazón busca latir mucho más rápido para que entre mucha más sangre con más cantidad de oxígeno, por decirlo así, para que se le lleve el oxígeno a todo el cuerpo. La disnea o la falta de aire por ese mismo falta de oxígeno, y la palidez se da más que todo cuando hay los glóbulos rojos son pocos, ¿cierto? Como sabemos, el color de la sangre, ¿quién lo da? Los glóbulos rojos, por medio de la hemoglobina. Pero ojo, no solo podemos tener en cuenta estos síntomas para diagnosticar anemia. Estos síntomas físicos hacen parte de la evaluación clínica, el por qué pasa, ¿cierto? Pero son pistas pequeñas que debemos tener en cuenta. Junto con estas pistas también tenemos que tener en cuenta la historia dietética, si por ejemplo tiene un consumo adecuado de carnes rojas o vegetales de hoja verde, también pérdidas de sangre, por ejemplo en mujeres que tienen menstruaciones abundantes o en personas que tienen sangrado digestivo o donaciones de sangre frecuentes, y también si
tienen antecedentes de enfermedades crónicas tipo renales o autoinmunes o antecedentes familiares de anemias genéticas. Pero ahora pasemos a las pruebas que nos van a decir sí o sí que esa persona tiene anemia, que es las pruebas de laboratorio iniciales. El primer paso es un hemograma completo. Aquí nos fijamos en 3 parámetros claves. 1, la hemoglobina, que define si hay anemia o no, por eso les dije que es muy importante. Según la OMS, existen valores de referencia que suelen ser diferentes en hombres, mujeres y embarazadas. Recuerdan que les dije que eso iba a depender de la persona. En hombres, si esta hemoglobina es menor a 13 gramos sobre decilitros, si en mujeres es menor a 12 y si en embarazadas es menor a 11. Luego tenemos los índices eritrocitarios, cómo es ese glóbulo, ¿cierto? Aquí va a clasificar la anemia según el tamaño y el color de los glóbulos rojos. Con este vamos a mirar el valor corpuscular medio, donde les dije anteriormente que era la medición del tamaño de los glóbulos. Con esto vamos a tener en primera instancia los microcíticos, que van a medir menos de 80 femtolitros, que se ven más comúnmente en deficiencias de hierro. Luego tenemos las normocíticas, que van entre 80 a 100 femtolitros, pero no significa que no tenga anemia, ¿cierto? Se ven mayormente en enfermedades crónicas. Y luego tenemos las macrocíticas, que es cuando pasan o son muy grandes y miden más de 100 femtolitros. Esto se ve más comúnmente en deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Luego tenemos el HCM o hemoglobina corpuscular media. Aquí se mide el color. Este color representa la cantidad de hemoglobina por célula. Si esta es baja, representa que hay hipocromía. Luego pasamos a otra parte del examen, que es el recuento de reticulocitos, ya que este valor es crucial para indicar si la médula ósea está respondiendo. Si se encuentran elevados, es un tipo de anemia regenerativa. El cuerpo está perdiendo sangre o destruyendo, por ejemplo, con la hemólisis, pero la médula intenta compensar. Pero si estos son bajos, tenemos una anemia arregenerativa. La fábrica, o sea, la médula, tiene un problema o le faltan materiales, como el hierro o la vitamina B12. Pero claro, con estos exámenes ya podemos saber más o menos qué tipo de anemia tiene o si tiene anemia presente. Pero si queremos hacer exámenes para clasificar sí o sí la anemia por su tamaño, se piden estudios dirigidos. Si tenemos un tipo de anemia microcítica que suele ser ferropénica, vamos a pedir, por ejemplo, perfil de hierro para estudiar la ferritina, que es la más importante, la saturación de transferrina y sideremia. Si tenemos una anemia tipo macrocítica como la megaloblástica, hay que estudiar los niveles de vitamina B12 y ácido fólico, o también llamado B6. Si tenemos una anemia tipo normocítica, que se ve más que todo en enfermedades inflamatorias o crónicas, vamos a pedir creatinina para saber cómo está la función renal, una PCR para la inflamación y un perfil tiroideo o de función hepática. Y si hay una hemolítica, que es la parte de la destrucción, eso de anemia regenerativa y arregenerativa, vamos a mirar la bilirrubina indirecta, el LDH, la apotoglobina y prueba de COMS. Mencionamos muchos nombres extraños, muchos tipos supuestamente de anemias, pero ahora hay que clasificarlas de forma correcta. Bien. Y esto se hace mediante la clasificación morfológica. Esta se basa en el tamaño de los glóbulos rojos, o sea, mediante el valor corpuscular medio. Tenemos las anemias microcíticas, o sea, las pequeñitas, donde el eritrocito es muy pequeñito. Suelen ocurrir cuando hay un problema en la producción de hemoglobina. Las anemias que se están en esta parte es la anemia ferropénica, que es la más común a nivel mundial y se debe a la falta de hierro.
ya sea por mala alimentación, mala absorción o pérdida de sangre, como reglas abundantes o úlceras. Luego tenemos la talasemia, que es un trastorno genético donde el cuerpo produce una forma anormal de hemoglobina. Y luego aquí también entra la anemia por enfermedad crónica. Más que todo esto se da en etapas avanzadas. A veces enfermedades inflamatorias prolongadas impiden que el cuerpo use el hierro disponible. Luego tenemos las anemias normocíticas, donde los glóbulos rojos de tamaño normal, pero aquí suele haber más que todo problemas en la fabricación. Luego tenemos las anemias normocíticas. Aquí el glóbulo rojo es de tamaño normal. Aquí el problema no es la fabricación del tamaño como tal, sino la cantidad o la supervivencia de las células. Vamos a ver anemias como anemia por hemorragia aguda, o sea, pérdida rápida de sangre en accidentes o cirugías, por ejemplo. Anemia por enfermedades crónicas, en esta es la más frecuente en pacientes hospitalizados por insuficiencia renal, cáncer, infecciones crónicas o enfermedades autoinmunes como el lupus. Luego tenemos anemias hemolíticas. En esta parte el cuerpo destruye los glóbulos rojos antes de que se cumplan ese ciclo de vida de 120 días. Puede ser de forma autoinmune o por defectos en el propio glóbulo. Y luego tenemos por último la aplasia medular. La médula ósea deja de fabricar todas las células sanguíneas. Y por último tenemos las anemias macrocíticas, donde los glóbulos rojos son muy grandes. Generalmente se relacionan con problemas en la síntesis del ADN. ¿Recuerdan esa vitamina súper importante para la síntesis del ADN? Exacto. Aquí entra la anemia megaloblástica, que es por déficit de vitamina B12, comúnmente en personas veganas, sin suplementación o por falta de factor intrínseco que está en el estómago, o sea, anemia perniciosa. También tenemos por déficit de ácido fólico, B9, común por baja ingesta de vegetales, alcoholismo o aumento de demanda, que pasa más que todo en el embarazo, por ejemplo. Y luego tenemos la segunda anemia, que es la anemia no megaloblástica, asociada más que todo al alcoholismo crónico, el hipotiroidismo o enfermedades del hígado. Muchísimos tipos de anemia hay, pero la más común es la anemia ferropénica, y es donde nosotros tenemos nuestro mayor, por decirlo así, los nutricionistas, el mayor rol o la mayor importancia. Esta anemia se define, como lo dije anteriormente, por concentración baja de hierro, lo que no permite el transporte adecuado de oxígeno, ya que, como mencionamos cuando hablamos de la hemoglobina, el hierro en la parte hemo es la que permite que se una el oxígeno, porque se une directamente en el hierro. De los casos de anemia reportados, casi el 50%, o mejor dicho, el 50% de los casos es de anemia ferropénica. Hay algunas poblaciones que son mucho más vulnerables a sufrir de esta anemia, como niños pequeños, bebés, adultos mayores, embarazadas, mujeres fértiles, o sea con su periodo, y los vegetarianos o veganos. Hablemos de este último personaje, las personas vegetarianas o veganas. Casi siempre se piensa en las personas vegetarianas y veganas solamente como dos personas, ¿cierto? Como las que comen, pueden comer huevo, leche y esto, pero no comen carne. Y los que se alimentan solamente con plantas. Pero para que nos actualicemos, porque aquí nos actualizamos todos, hay diferentes tipos de vegetarianismo. Pero, ¿cuáles son? ¿Y cuál es su nivel de riesgo frente a la presencia o el padecimiento de anemia? Tenemos, por ejemplo, los ovo-lacto-vegetarianos, que solamente comen huevos y lácteos, no consumen carne ni pescado, y estos suelen tener riesgo bajo si la dieta es variada. Luego tenemos los lacto-vegetarianos, comen lácteos, pero no consumen huevos, ni carne, ni pescado. Tienen un riesgo moderado. Se debe vigilar más que todo la presencia de hierro y de zinc. Y los ovo-vegetarianos consumen solamente huevos. De resto, ni carne, ni lácteos, ni pescado. Ellos tienen un riesgo moderado, ya que se debe vigilar más que todo el calcio y la vitamina B12.
Y luego tenemos el vegano estricto. Este no consume nada de origen animal. Ese es el que mayor riesgo tiene frente a una anemia, cualquier tipo de anemia, tanto la que se da por falta de hierro como la que se da por vitamina B12, ya que recordemos que la vitamina B12 solo se da en alimentos de origen animal. Por lo tanto, en estas personas es recomendado o es prácticamente sí o sí la suplementación de B12. Hablando de suplementación, vamos a ver un poco de cómo deberíamos suplementar o qué deberíamos suplementar, mejor dicho, a estas personas con este estilo de dieta tan particular. Obligatoriamente B12, ya que es el único suplemento no negociable para todo vegano, ya que no existen alimentos vegetales con esta vitamina. Su deficiencia puede causar daño neurológico irreversible a largo plazo. Se recomienda más que todo unos 100 micrómetros por día vía oral o 200 3 veces por semana. Luego tenemos el hierro, que va a ser condicionado. Solo se debe consumir si el laboratorio confirma una deficiencia mediante una ferritina baja. La dosis recomendada son de 150 a 200 miligramos por día de hierro elemental. Se recomienda aquí tomarlo junto con vitamina C en cada dosis para mejorar su absorción. Luego tenemos la vitamina D, que también va a ser condicionado si se recomienda, si hay poca exposición al sol, lo cual es frecuente en personas que permanecen mucho tiempo en interiores o de ciudades altas, como puede ser Manizales, por ejemplo. Y luego tenemos el omega 3, o también conocido como DHA o EPA. El riesgo en los veganos suele presentarse más que todo alto, porque tienden a tener como un déficit progresivo de estos ácidos grasos, ya que no consumen pescados, ¿verdad? Entonces se recomienda que la dosificación, la suplementación, sea preferiblemente de aceites de microalgas y más o menos entre una dosis de 250 a 500 miligramos por día. También se le puede recomendar que consuma ciertas fuentes vegetales que, si bien no van a dar el aporte total, sí pueden ser una gran ayuda, como pueden ser las semillas de chía. Y por último tenemos el ácido fólico o vitamina B9. Es fundamental, especialmente durante el embarazo, para prevenir defectos en el tubo neural. Y su dosis, más que todo en embarazo, se recomienda entre 600 microgramos por día. Pero como no todo se puede quedar en la suplementación, debemos saber si esa suplementación sí hizo su efecto necesario. Y esto se hace por medio de exámenes frecuentes. Tenemos en primera instancia el de consulta inicial. Se debe realizar primero que todo un perfil completo para establecer el estado base del paciente, un hemograma completo, un perfil de hierro y saber las cantidades de vitaminas a nivel sérico. Ya cuando hay una intervención se va a hacer un seguimiento, eso recomendado cada 6 meses. Esto va a ser dependiendo del profesional. Se va a hacer monitoreo y evaluación de la adherencia al tratamiento mediante hemoglobina y valor corpuscular medio, ferritina, vitaminas y evaluación de la adherencia a los suplementos recetados para saber si hay que cambiarlos o cambiar en la manera en que se dan, ¿cierto? O generar recomendaciones. Y claro, existen los controles especiales, que está, por ejemplo, en el embarazo. Se debe realizar un hemograma y medir la ferritina en cada trimestre. También se debe verificar estrictamente la cantidad de B12, si es vegana la mujer, y el folato. Y claro, la consulta inmediata, donde hay señales de alarma. Se debe acudir a este examen si el paciente presenta hormigueos, pérdida de la fuerza, cansancio muy marcado, caída del cabello severa o inflamación en la lengua, que también se conoce como glositis. Para terminar, me gustaría volver a recalcar la importancia de 3 nutrientes que se han mencionado durante esta presentación, durante este video, siempre. Pues para entender la anemia es fundamental saber que estos 3 nutrientes son la materia prima esencial para que la médula ósea fabrique glóbulos rojos sanos y funcionales. Si falta cualquiera de los 3, la producción se detiene o se altera, dando lugar a la anemia. Tenemos el hierro, el transportador de oxígeno. El hierro es el componente central del grupo hemo, ¿cierto? Dentro de la hemoglobina. Su función es actuar como un imán tipo pega que se une al oxígeno.
en los pulmones para que mediante el eritrocito, lo lleve por todo el cuerpo y lo reparta a todas las células. Sin suficiente hierro, el cuerpo produce glóbulos rojos mucho más pequeños y pálidos, ¿cierto? Lo que reduce drásticamente la energía de nuestros pacientes. Dentro de las fuentes de hierro, tenemos que tener en cuenta que existe hierro no hemo y hierro hemo. El hierro hemo va a provenir de las carnes, de origen animal, carnes rojas en mayor medida. ¿Por qué se prefiere el hierro hemo? Ya que tiene mejor absorción. En cambio, el hierro no hemo, que está presente más que todo en las legumbres, tiene menor absorción, pero se absorbe. Pero si se junta, por ejemplo, con la vitamina C, puede aumentar su absorción, o sea, se ayuda. Entonces, esto puede ser un tip importante para tus pacientes si son vegetarianos o no consumen carnes rojas. Luego tenemos el folato o la vitamina B9, el papel para el ADN, ¿cierto? Por decirlo así. Este ácido fólico es indispensable para copiar el ADN durante el proceso de la creación de los eritrocitos, que se llama división celular. Esto ocurre, ya sabemos, en la médula ósea. Se compara más que todo, por ejemplo, con el papel de una fotocopiadora. Sin el folato, las células no pueden dividirse correctamente para la formación de nuevos eritrocitos. Su falta provoca glóbulos rojos demasiado pequeños. Luego tenemos el folato o vitamina B9. Este es, por decirlo así, como el papel para el ADN. El ácido fólico es indispensable para copiar el ADN durante la división celular en la médula ósea. Se compara más que todo con esa parte de papel como si fuera un papel de fotocopiadora, ya que sin él las células no pueden dividirse correctamente para formar nuevos glóbulos rojos. Su falta provoca que los glóbulos rojos crezcan demasiado grandes, pero no maduren correctamente. O sea, resultan en células poco eficientes que mueren pronto. Algunas fuentes de folato pueden ser los frijoles, más que todas las legumbres, la remolacha, el aguacate, entre otros. Y luego tenemos la vitamina B12, el madurador y protector. Esta trabaja junto con el folato para asegurar que los glóbulos maduren bien, pero además cumple una función vital como, por decirlo así, el electricista del cuerpo, al mantener la mielina de los nervios. Al igual que el folato, su deficiencia puede producir glóbulos rojos grandes, pero con el riesgo adicional de causar daños neurológicos como hormigueos, pérdidas de equilibrio, si no se trata con el tiempo. Algunas fuentes de vitamina B12, como mencionamos, son provenientes más que todo de animales, como las sardinas, la carne roja, los quesos o las sardinas. Con todo esto en cuenta, podemos entender cómo se da la patología de la anemia, la fisiopatología, entenderla desde el fondo. Con esto claro ya podemos saber qué se debe hacer, cómo tratar a cada paciente y cómo atacar si hace falta un nutriente u otro o si faltan todos, ¿cierto? Espero que este video haya sido de ayuda y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.